Estamos en nuestra serie de Eclesiastés, titulada El sentido de la vida. El título para el mensaje en este día es una pregunta también. ¿Acaso es la sabiduría la clave? Recuerden que estamos acompañando al predicador, así se identifica el autor de este libro, que estamos asumiendo que es Salomón. Pero aun si no fuera Salomón, es alguien que tiene unas características muy parecidas a este famoso rey. Y en su peregrinar, vimos en el mensaje anterior que él buscó el sentido de la vida en los placeres. Ahora vamos a ver que pasa a buscar la clave o el sentido en la sabiduría. Y esa es la pregunta que se hizo el predicador y que queremos hacernos nosotros en esta mañana. ¿Acaso es la sabiduría, pensando en la sabiduría terrenal, la clave de la existencia? Les invito a buscar en sus Biblias, en Eclesiastés capítulo 2, versículos del 12 al 17. Eclesiastés 2, del 12 al 17. Dice la palabra del Señor. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón: como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de estar en tu casa, adorando y bendiciendo tu nombre. Que tu palabra sea de bendición, de edificación, de ánimo para tu iglesia. Que podamos encontrar en ella el propósito de nuestra vida y el camino de la salvación. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. La sabiduría es un tema muy importante en el libro de Eclesiastés. En los 12 capítulos de este libro se menciona 27 veces la palabra hebrea de la cual se traduce sabiduría, y también otras relacionadas como conocimiento, ciencia y entendimiento. O sea que es un tema sumamente importante. De hecho, el libro de Eclesiastés pertenece a un tipo de literatura hebrea que aparece en la Biblia, conocida como la literatura sapiencial, y viene de la palabra sapiencia o sabiduría. Sin dudas es un tema muy importante y lo vemos en este fragmento. Después de buscar en los placeres, dice el autor de Eclesiastés en el versículo 12, después volví yo a mirar. Después de darse cuenta de que el placer no lo llenaba, de que el placer no era la clave, entonces pasa a investigar la sabiduría. La palabra hebrea tiene varias connotaciones. La palabra hebrea es jokmah. Primeramente habla de inteligencia, también habla de conocimiento
Y finalmente de la sabiduría propiamente, que para los judíos la sabiduría tenía que ver con llevar a la práctica el conocimiento, la capacidad de practicar aquello que se sabía y en un sentido más elevado la capacidad de tomar buenas decisiones en la vida. Por ejemplo, se dice que una persona sabia o que tenía sabiduría fueron aquellos que construyeron el tabernáculo. Básicamente la idea era personas que tenían habilidades en oficios y se utiliza para ello la palabra sabiduría. Así que tiene todas estas connotaciones. Y es importante diferenciar, porque no es lo mismo la inteligencia que el conocimiento y la sabiduría. Son tres conceptos diferentes. La persona inteligente es la persona que tiene la capacidad de aprender. Y hay personas que tienen un coeficiente de inteligencia alto. Tienen capacidad de memorizar, de razonar, que es impresionante. Pero no necesariamente esas personas tienen conocimiento. Siempre recuerdo cuando estudiaba primero en la secundaria y después en el pre, había una muchacha que estudiaba conmigo en el aula, vivía muy cerca de donde yo vivía, la conocía muy bien. Tristemente venía de una familia sumamente disfuncional, una madre alcohólica, no había un padre en la casa y ella tenía una vida muy desordenada. Casi nunca iba a la iglesia, perdón, a la escuela. Evidentemente, tristemente no iba a la iglesia tampoco, pero casi nunca iba a la escuela. Llegaba el día antes. Le pedía a las amiguitas las libretas para copiar la guía y al otro día obtenía 100 puntos. Y yo decía, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible? No había manera. Ella estudiaba el día antes solamente. Después fuimos al preuniversitario y solamente estuvo parte de 10º grado. Estábamos en la misma aula también. El profesor estaba en una clase y el otro día hacía una pregunta escrita o preguntaba de qué habían hablado en la clase anterior y decía exactamente lo mismo que el profesor había dicho. Yo decía, ¿cómo es posible? Posiblemente una de las personas más inteligentes que yo he conocido, pero dejó la escuela en 10º grado. No sé qué habrá sido de su vida. Nunca más he sabido de ella. Pero era una persona con una gran inteligencia que la desperdició completamente. ¿Qué hubiera pasado con esa muchacha si hubiera usado ese talento? O sea, era una persona que tenía inteligencia, no tenía conocimiento. Hay personas que no tienen tanta inteligencia, pero llegan a tener conocimiento. ¿Por qué? Porque leen, porque estudian. Tenía también un amigo del preuniversitario que él se esforzaba muchísimo, estudiaba muchísimo y obtenía 70 puntos, 80 puntos. Y se esforzaba. Y era un gran estudioso. Bueno, llegó a avanzar, pudo terminar una carrera universitaria y llegó a tener conocimiento, aunque su coeficiente de inteligencia no era muy elevado. Asimismo, hay personas que tienen inteligencia y tienen conocimiento, porque tienen inteligencia y además estudian y leen, pero no tienen sabiduría. Entonces, a la hora de aplicar, no saben cómo aplicar, no toman buenas decisiones. Su vida muchas veces termina como un desastre. Así que debemos diferenciar estos tres conceptos, que de alguna forma cuando la Biblia habla de sabiduría, aquí en Eclesiastés, está interrelacionado cada una de estas ideas. Y debemos tener en cuenta a la hora de entender lo que el autor de Eclesiastés está diciendo. Sin dudas, Salomón llegó a ser un símbolo de sabiduría universal. Hasta el día de hoy se habla de soluciones salomónicas. Y eso describe a una solución que evidencia una sapiencia extraordinaria. Cuando hay un problema y alguien da la respuesta, dice eso es una solución salomónica. Porque Salomón tenía esa capacidad. Asimismo,
El autor de Eclesiastés reconoce la sabiduría que había adquirido. Miren lo que dice el capítulo 1 del 16 al 18. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. O sea, él había aprendido muchas cosas. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Y quien añade ciencia, añade dolor. Aquí podemos ver a alguien que era consciente de que tenía inteligencia y que había aprendido muchas cosas, tenía conocimiento. Quizás alguno diría, bueno, el autor de Eclesiastés era un poco autosuficiente. Y claro, la alabanza propia envilece. Pero yo creo que simplemente está describiendo una realidad. El conocimiento que él había tenido, la sabiduría, lo cual le permite hacer las afirmaciones que posteriormente él hace. Era alguien que verdaderamente había conocido, había aprendido. Vemos en la Biblia que Salomón se ajusta a esta descripción. Es una de las razones para pensar también que Salomón fue el autor. Salomón, siendo un jovencito, le pidió a Dios que le diera sabiduría. Ya hablamos acerca de eso en otro momento. Y Dios le contestó esa oración. De tal manera que hay varios lugares en la Biblia que evidencian la sabiduría de Salomón. ¿Recuerdan aquellas dos rameras que se estaban disputando un niño a ver de quién era? Y cómo Salomón llegó a descubrir quién era la madre con una ardid realmente muy sagaz. La Biblia describe cómo organizó el reino, las personas que nombró en diferentes posiciones, la estructura de gobierno que fue muy eficiente. Vemos también que dice en el capítulo 4 de Primero de Reyes que llegó a ser más sabio que todos los orientales y que todos los egipcios, que compuso miles de proverbios y cantares y que disertó acerca de plantas, animales, aves, peces y reptiles. Guió la construcción del templo de Jerusalén, que fue una obra majestuosa, y también de varios palacios. Muy interesante la historia de la reina de Sabá. La reina de Sabá, que era un reino del sur, vino exclusivamente para ver la fama de Salomón. Porque la fama de Salomón llegó a ser internacional. Dice que las naciones hablaban de la sabiduría de este hombre. Y ella vino a ver si era verdad. Y vino con preguntas. Preguntas difíciles, preguntas complejas. Y cuenta la historia que cuando ella le hace las preguntas a Salomón, y Salomón le responde, ella dice, es verdad lo que habían dicho, pero no solo eso. Lo que yo había escuchado no era ni la mitad de la sabiduría que hay en ti. Benditos tus siervos que constantemente te escuchan. Y de alguna manera evidencia también la capacidad tan extraordinaria que tuvo Salomón. Salomón encontraba respuestas fácilmente a los problemas que para otros eran enigmas indescifrables. Se le podía preguntar de matemática, de física, de astronomía, de biología. Él dominaba esas ciencias fácilmente. Y pienso también en un joven que era de mi mismo año, no estudiaba en mi misma escuela, pero siempre escuchaba anécdotas acerca de él. Y mis amigos siempre estaban impresionados. Dice que él llegaba estaba en la secundaria y llegaba con una libretica en el bolsillo y se paraba en la puerta cuando estaban haciendo ya los repasos de matemáticas. Y el profesor ponía el ejercicio y él inmediatamente decía, tanto.
Y ponía otro ejercicio tanto hasta que el profesor le decía, vete del aula. Tenía que sacarlo, tenía todas las respuestas. Recuerdan que me cuentan también que fue a la vocacional. Bueno, ahí fue a concurso de matemáticas internacionales, era brillante, fue a estudiar cibernética y en el primer año, en la primera clase de cibernética, el profesor se le ocurre poner un problema. Y le dice, esto es solamente para que lo vean. Tal vez cuando ustedes estén en tercer año puedan resolver este problema. Y al momento había un grupo de muchachos riéndose al final de la clase, como me parece que hay algunos muchachos riéndose por ahí arriba y hablando. Y el profesor los miró y le dijo, pero ven acá, ¿qué pasa? Y dice, no, es que ya él tiene la solución de aquel problema que era para el tercer año. ¿Por qué? Porque tenía una capacidad extraordinaria. Hay personas así. A veces uno no quiere tener un muchacho así en el aula, ¿no? Te hace lucir mal. Esos que todos lo saben, esos ajedrecistas. Una oportunidad tuvimos a Leinier Domínguez haciendo una simultánea allá en la iglesia de Pinar del Río, cuando yo era pastor en Pinar del Río. Pusimos 25 tableros y ahí empezaron a sentarse. Cuando se enteraron la gente de la Academia de Ajedrez de ahí de la ciudad de Pinar del Río, todo el mundo vino. Vinieron dos grandes maestras que son de ahí de Pinar del Río. Todo el mundo a sentarse a jugar con Leinier Domínguez. Y ahí yo pude ver la capacidad que tiene un ajedrecista de ese nivel. En primer lugar, ninguno pudo hacerle tabla. O sea, no fueron solamente los 25 tableros. Había algunos que se levantaban y se sentaban otros. Él hizo una simultánea como 50, iba repitiendo. Y ni tan siquiera los maestros FIDE que estaban, las grandes maestras, nadie pudo hacerle tabla. Muy interesante que alguien se quiso pasar de inteligente y le cambió una ficha de lugar. Y cuando él llegó al tablero, le digo, esa ficha no estaba aquí. Esa ficha estaba en esta casilla. Jaque. Impresionante. Ahí uno se da cuenta de que hay personas que tienen dotes extraordinarios. Salomón era así. El autor de Eclesiastés era así, sencillamente. Tenían ese tipo de capacidad. Posiblemente, y es algo que inevitablemente sucede con este tipo de personas, aunque en el caso de Leinier, que lo conozco personalmente, que es cristiano, es un hombre extremadamente humilde. Pero la tendencia en las personas que tienen esta capacidad es a ser arrogantes o a llenarse de orgullo. Y es posible que al autor de Eclesiastés le sucediera eso. Es posible que también le pasara a Salomón. Como podemos ver, que llegó a desviarse y apartar su corazón del Señor. Lo cierto es que tratando de buscar la clave en la sabiduría y el conocimiento, él quedó frustrado y quedó agotado. Miren lo que dice el capítulo 1, versículo 17. Dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Después de llegar a conocer, dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Algunas veces tener más conocimiento de la cuenta no es provechoso. Pregúntale a un médico. Cuando se enferma un médico y sabe todos los síntomas, lo que pudiera hacer, ¿cómo se siente el médico? En esa hora no quisiera saber tanto de medicina, porque saber demasiado algunas veces es un problema. Hay cosas que seríamos más felices si no las supiéramos. Hay veces que conocemos cosas que dicen, yo no quisiera saber eso. Como la persona que decía, no como croquetas en la calle porque no sé de qué la hacen. Pero tampoco como croquetas en mi casa porque sé de qué la hacen. Entonces hay veces que tener conocimiento, ir a una panadería del pan de la cuota y ver cómo hacen el pan. Usted no quisiera saber eso. Porque si lo ve no se come el pan.
Entonces, hay veces que conocer demasiado no es provechoso. Puede terminar en aflicción y angustia, como le sucedió al predicador. Sin embargo, él concluye que la sabiduría es mejor que la necedad. Ser sabio, tener conocimiento. Miren lo que dice en el 2:13. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. Esa es una conclusión a la que él llega. Y es cierto. Aun cuando hay aflicción de espíritu, aun cuando añadimos dolor, cuando añadimos conocimiento, la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. Y después pone la imagen de que el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. El necio no sabe ni dónde va, no sabe ni dónde tropieza. Como dice el refrán, el insensato corre por donde el sabio no se atreve a caminar. Que el sabio entiende los peligros, entiende los problemas, las dificultades. Entonces Salomón dice, es mejor tener sabiduría, aun cuando tiene todas esas dificultades. Porque la sabiduría a la necedad es como la luz a las tinieblas. También en este libro, él declara que la sabiduría es mejor que las armas de guerra. En el 9:18. En el 8:1 dice que la sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. O sea, que ser sabio te pone más bonito. O sea, en otras palabras, ¿no? Yo sé que un buen consejo para los que quieran ponerse más bonito, según dice aquí la Biblia, cuando una persona sabia, su rostro es más agradable. Dice también en el 10:12 que las palabras del sabio son agradables. O sea, nos agrada escuchar una persona sabia o una persona que tenga conocimiento, que tenga un buen nivel cultural. Es agradable escucharlo. Eso lo dice la Biblia. Todos estos son beneficios de la sabiduría. Sin embargo, al mismo tiempo, se da cuenta de que la sabiduría, en el sentido humano, el conocimiento, la inteligencia, no lo resuelve todo. Hay cosas que la sabiduría no puede alcanzar. Y es interesante el orden en que aparece en Eclesiastés, porque dice que él primero busca los placeres y después la sabiduría. Y generalmente ese es el orden, porque instintivamente el ser humano siempre busca los placeres primero. Eso es lo más básico, lo más elemental, buscar los placeres sensoriales. Un rasgo de madurez es cuando te das cuenta de que tener conocimiento, tener sabiduría, va más allá que simplemente los placeres. Ese orden está muy bien. Sin embargo, también Salomón queda frustrado. Dice en el versículo 14, al final, pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Es decir, al necio y al sabio. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora? Por hacerme más sabio. Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Él se dio cuenta de que al final, tanto en esta vida como el destino, iba a ser muy parecido al necio que al sabio. Yo creo que los cubanos podemos entender muy bien eso. Lamentablemente hay personas que tienen muy buena educación, personas muy inteligentes, y pueden ver cómo alguien que nunca ha estudiado tiene una mejor situación económica. Conozco un médico cristiano, pediatra. Imagínense cuántos años para terminar, tuvo que estudiar para hacerse pediatra, además de los 6 años de medicina, los 3 años de la especialidad, todas estas cosas. Y la situación económica en la familia, tenía 2 hijos, fue tan difícil
que tuvo que dar la medicina para ir a trabajar de mesero en un restaurante y ganaba 3 veces más. Entonces, para él no sería muy difícil llegar a la conclusión de Salomón: ¿para qué me sirve toda la sabiduría o todo el conocimiento que adquirí? ¿Cuántos profesionales conocemos que han dejado su profesión para ir a trabajar una MIPYME? Entonces dice: ¿para qué tanto estudio? ¿Para qué me quemé las pestañas? Es la conclusión a la que algunos pudieran llegar. Ciertamente la sabiduría y el conocimiento son una bendición. Hay una diferencia entre el sabio y el necio, pero la sabiduría terrenal y humana no lo resuelve todo. Escribió un famoso periodista inglés: la educación, el gran abracadabra y fraude de todos los tiempos, pretende prepararnos para vivir y se prescribe como la panacea universal para todos los males, desde la delincuencia juvenil hasta el envejecimiento prematuro. En su mayor parte solamente sirve para incrementar la estupidez, inflar la arrogancia, promover la incredulidad y dejar a los que le están sujetos a merced de lavacerebros que tienen radio y televisión a su disposición. Bueno, se parece de alguna manera a la conclusión del autor de Eclesiastés. No lo resuelve todo. El conocimiento en este mundo no es la panacea. Como decía, algunos han dicho: si hay más educación, el ser humano será mejor. Algunos profetizaron eso y lo pensaban. Pero debemos recordar que en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial no había una nación tan educada como la Alemania nazi. Y miren ustedes todo lo que llegó a hacer. La educación no te hace necesariamente una mejor persona, o el nivel cultural. La educación no necesariamente resuelve todos los problemas. Y de hecho nadie puede llegar a saberlo todo. Usted puede tener mucho conocimiento, siempre va a ser más lo que va a ignorar. Pero hay veces cuando empezamos a estudiar un poco y a leer, nos creemos que lo sabemos todo y que tenemos todas las respuestas. Y eso nos hace insensatos. Debemos recordar lo que dijo Newton, famoso científico que además era cristiano. Pero él dijo: lo que conocemos es una gota, lo que ignoramos es el océano. Eso lo dijo en el siglo XVIII. Pero en el siglo XXI sigue siendo igual. La ciencia ha avanzado, hay más conocimiento, pero lo que conocemos es una gota. Lo que ignoramos es el océano. Y de hecho, mientras más las personas saben, más conscientes son de aquello que les falta por saber. Como dijo también el gran filósofo Sócrates: solo sé que no sé nada. Hay ocasiones también en que el conocimiento no te sirve absolutamente de nada. Y cuenta la historia de un joven intelectual de mucho conocimiento que decidió hacer un paseo en un lago y alquiló a un anciano que tenía una lancha para que lo paseara por el lago. Y mientras iba paseando le preguntó al anciano: ¿usted ha leído las grandes obras de los filósofos? Dice el anciano: no, tengo que confesarle que no he leído de filosofía. Dice: déjeme decirle, usted ha perdido la mitad de su vida. Al rato le pregunta: pero bueno, por lo menos habrá leído las grandes obras literarias. Dice: no, tampoco he leído mucho, no soy un gran lector tampoco de literatura. Ha perdido la mitad de su vida. Al rato le dice: pero por lo menos conocerá de la ciencia moderna. Habrá leído de los últimos descubrimientos. No, yo realmente lo mío es trabajar. Yo no tengo mucho tiempo para él. Usted ha perdido la mitad de la vida. En ese momento choca la lancha con una piedra grandísima y empieza a entrar agua. Y se está hundiendo la lancha. Y el lanchero le dice: óigame, ¿usted sabe nadar? Dice: ay, gritando, nunca aprendí. Dice: pues usted ha perdido toda su vida.
Hay veces que el conocimiento no te va a servir de nada. Hay circunstancias en la vida en las que no te va a ayudar. Y eso es algo que nos recuerda Eclesiastés. La sabiduría según el mundo se puede convertir en la mayor necedad si te lleva a envanecerte y tu corazón se llena de tinieblas. Eso es lo que dice Romanos 1, del 19 al 25. Algunos, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y su necio corazón fue entenebrecido. Algunos que porque conocen algunas teorías científicas, pues ya piensan que pueden decretar que Dios no existe y que todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor se creó por casualidad. Millones y millones de años, dos proteínas se unieron y después vinieron otras y se formó una célula por casualidad, y por casualidad se hizo un órgano, y por casualidad varios órganos diferentes se unieron y formaron un organismo, y todo eso es por casualidad. Y entonces, como dice la Biblia, ese conocimiento lo lleva a ser necios y alejarse de Dios. La Biblia describe una sabiduría según el mundo en Santiago 3, del 13 al 18. Dice que esa es una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Si la sabiduría te lleva al orgullo, te lleva a la disensión, te lleva a la disolución, eso no te va a ayudar de nada. No importa cuán masivo sea tu conocimiento, ni cuán amplio sea tu currículo académico, tus títulos, tus créditos, si niegas a Dios en tu vida, eres simplemente un necio. Como enseña la palabra de Dios. La mayor necedad que alguien puede pensar. Y tristemente de esos hay muchos en este mundo. Si haces del conocimiento el fin de tu vida, te darás cuenta, como el predicador de Eclesiastés, que eso también es vanidad. No tiene peso, no tiene valor eterno. No lo tiene. En estos días leía la historia de Henry Martyn. Henry Martyn fue un misionero, pero que antes de ser misionero, era un joven brillante que fue a la Universidad de Cambridge. Y allí obtuvo uno de los logros más aclamados. Inglaterra siempre ha sido un país muy reconocido por su educación, y más a principios del siglo XIX. Y este hombre, este joven, alcanzó el primer lugar en toda la Universidad de Cambridge, que es una universidad sumamente reconocida en matemáticas. Lo que se conoce, llegó a ser un senior wrangler. Y esta es una posición que en ese lugar, donde hay tanta competencia, donde están las mentes más brillantes de Inglaterra, ser el primero era el logro más grande. Y él dijo esta frase después de alcanzar ese logro: quedé sorprendido al darme cuenta de que había corrido tras una sombra. Después de llegar a la cima, al lugar donde muy pocos pueden llegar, se dio cuenta que había estado persiguiendo una sombra. Hubiera podido decir lo mismo que Eclesiastés. Me di cuenta al final que eso era vanidad. Finalmente entregó su vida al Señor y decidió ser un misionero en la India a principios del siglo XIX. Y allí usó ese intelecto tan avanzado que tenía para traducir la Biblia a diferentes idiomas. La tradujo al urdu, al persa y también al árabe. Murió joven, a los 31 años. Pero lo último que escribió en su diario fue esto: oh, ¿cuándo el tiempo dará lugar a la eternidad? ¿Cuándo aparecerá ese cielo nuevo y tierra nueva donde habita la justicia de Dios? Allí de ninguna manera entrará cosa alguna que contamine,
ninguna de las maldades que han hecho a los hombres peor que las bestias salvajes, ninguna de esas corrupciones que añaden aún más a las miserias de la mortalidad se verán o se escucharán más. ¿Cuál era su anhelo? ¿Cuál era su deseo? Estar en la presencia de Dios. Reconoció como el predicador que en este mundo lo que hay debajo del cielo es simplemente vanidad. Asimismo tenemos otros grandes intelectuales que se han convertido a Cristo. Y lo que han dicho es muy interesante. Uno de ellos fue Agustín de Hipona, un gran teólogo y filósofo que hasta el día de hoy ha marcado la historia de la filosofía. Un gran pensador del siglo IV y V después de Cristo. Este hombre, antes de conocer al Señor, parecido también al autor de Eclesiastés, se entregó a los placeres y se entregó a obtener conocimientos. Estudió la filosofía, estudió retórica, pero finalmente se dio cuenta de que nada de aquello lo llenaba. Y un día, escuchando predicar el Evangelio, entregó su vida al Señor Jesucristo. Él escribió varios libros. Uno de los más famosos se titula Confesiones. Y en este libro él comienza con la frase que vamos a ver. Así empiezan las confesiones de Agustín. Nos has hecho, Señor, para ti, y nuestros corazones están inquietos hasta que descansen en ti. Él buscó el sentido de la vida en los placeres, lo buscó en la sabiduría humana y se dio cuenta de que el único que podía llenarlo era el Señor. Más reciente, en el siglo XVII, tenemos a otro gran intelectual científico muy reconocido, Blas Pascal, matemático y físico, que hizo grandes aportes a esta ciencia a muy temprana edad. Y él también llegó a tener una crisis espiritual en su vida a los 31 años, ya con una edad avanzada, después de que había hecho numerosos descubrimientos que hasta el día de hoy se reconocen. De hecho, el Pascal es una medida en física. Y este hombre, al encontrarse con el Señor una noche, dijo esto: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no el de los filósofos y los sabios. Ese fue su clamor al Señor. Esa fue su manera de evocar al Señor. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, no el Dios de los filósofos y los sabios. Y dijo también, el Dios de Jesucristo, solo por los caminos que enseña el Evangelio se le puede hallar. Eso fue lo que él dijo en ese momento, pero más adelante él escribió esta frase que ha sido muy famosa. Por cierto que algunos de los descubrimientos que él hizo tenían que ver con la presión y tenían que ver con el vacío desde el punto de vista físico, el vacío atmosférico. Y él escribió esta frase: en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Él puede ser llenado únicamente por Dios, hecho conocido mediante Cristo Jesús. Pudiéramos mencionar otros ejemplos, pero estos son suficientes. Personas que en un momento determinado llegaron a creer que la clave estaba en el conocimiento y en la sabiduría, y al final quedaron frustrados. Pienso que el autor de Eclesiastés podría decir a la frase de Agustín, amén. Y a la frase de Blas Pascal, el autor de Eclesiastés también podría decir, amén. Eso es lo mismo que yo descubrí. La sabiduría no nos llena. Hay al menos 3 razones que solamente vamos a enunciar, no se asusten.
Hay al menos 3 razones por las que la sabiduría no es el sentido de la vida. Primera razón, el conocimiento y la sabiduría no te van a satisfacer plenamente. El conocimiento y la sabiduría son una bendición. Te pueden ayudar mucho en la vida. Ya lo decíamos al principio. Puede tener muchos beneficios, pero no te va a satisfacer porque Dios no concibió la sabiduría para llenar el corazón del hombre. De hecho, algunas veces la sabiduría puede alejarte de Dios, puede llenarte de arrogancia y puede también llenarte de aflicción. En segundo lugar, la sabiduría no es el sentido de la vida porque al final vas a morir como todos los mortales. No necesariamente los que tienen más conocimiento viven más años que los ignorantes. Al final, los sabios y los necios, los que tienen un gran nivel cultural y los que son analfabetos, mueren de la misma manera. Y la tercera razón más importante, y el autor de Eclesiastés no habla de esto, pero es algo que nos enseña el Evangelio. La sabiduría terrenal no te dará la vida eterna. No solamente que vas a morir, seas sabio o seas necio. La sabiduría terrenal no te dará la vida eterna. Por eso podemos llegar a esta conclusión importante. El verdadero conocimiento, el más trascendental, consiste en conocer a Dios. Y eso es lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El único conocimiento que te dará la vida eterna es conocer a Dios. Y escucha bien la diferencia. No es conocer de Dios. Hay personas que conocen de Dios. Han leído la Biblia. Puede ser que incluso hayan estudiado teología. Hay personas que estudian teología que no son ni cristianos. Y tienen un gran conocimiento de Dios, pero no conocen a Dios. La única manera de conocer a Dios es por medio de Jesucristo. Arrepintiéndonos de nuestros pecados, poniendo nuestra confianza en Él, descansando en Cristo para que nos lleve a conocer a Dios plenamente. Ese es el conocimiento más importante. Dice Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Qué gran texto. No se alabe el sabio en su sabiduría, en sus títulos, en sus credenciales académicas. No se alaba el valiente en su valentía, no se alaba el rico en su riqueza. ¿Quieres alabarte de algo que de verdad tiene peso en la vida y realmente es trascendente? Alábate de conocer al Señor. Si quieres gloriarte, si quieres tener gozo, gózate en conocer al Señor. Por eso yo te pregunto en esta mañana, ¿conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? Si tú conoces a Dios, no importa que no conozcas nada más. Si conoces a Dios, tienes vida eterna. Y podrás gloriarte de que tienes algo verdaderamente trascendente. Pero también quiero decirte algo. Si no conoces a Dios, no
No importan tus títulos. Un día van a terminar en la basura. No importa la fama que tengas hoy. ¿Alguien recuerda los 5 nombres de las 5 personas que obtuvieron el premio Nobel en los últimos 5 años de física? ¿Alguien aquí sabe los nombres de esas 5 personas? O los que obtuvieron el premio Nobel de química los últimos 5 años. O de matemática. O de economía. Eso es lo que está diciendo Salomón. Al final vas a caer en el olvido. Y vas a llegar al final de tu vida. ¿Qué vas a hacer con todo ese conocimiento? Si no conoces a Dios, lo has perdido todo. Lo has perdido todo. Si conoces a Dios, es una bendición que también puedes hacer carreras universitarias y usar tu conocimiento para la gloria de Dios. Como lo han hecho grandes científicos, filósofos, pensadores que han puesto su intelecto al servicio de Dios. Esa es la mayor bendición. Pero si no conoces a Dios, no sabes nada. Si tú dices en tu corazón, no hay Dios, dice la Biblia que eres un necio. Y es la mayor necedad. Pero quiero decirte que hoy tú puedes conocer a Dios si no lo has conocido. No tienes que ir a la universidad. No tienes que hacer exámenes. Lo único que necesitas es un corazón contrito y humillado. Lo único que necesitas es abrir tu vida y decir: Señor, yo quiero conocerte. Ayúdame a conocerte. Gracias por enviar a Jesucristo a morir en la cruz por mis pecados. Gracias por su resurrección. Esa es la sabiduría de Dios. Señor, quiero tener a Cristo en mi vida. Y entonces ese vacío que tienes en tu corazón, que no lo va a llenar ninguna ciencia, el conocimiento de Dios lo va a llenar. Y el día que partas de este mundo, vas a tener vida eterna y vas a tener salvación. Así que tienes una decisión que tomar. Yo no sé si tú has buscado el sentido de tu vida en el conocimiento y en la sabiduría terrenal, pero quiero decirte que Cristo está tocando a la puerta de tu corazón. Habrá alguien que quiera entregar su vida a Cristo. Puede levantar su mano. Alguien que quiera conocer a Dios, que reconozca en esta mañana: yo necesito conocer a Dios. Lo que más necesito conocer es a Dios. Habrá alguien que quiera entregar su vida a Dios. Puede levantar su mano. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga también a usted. ¿Alguien más que quiera tener un encuentro con el Salvador? Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted también. Gloria al Señor. Dios te bendiga también. Qué bueno. ¿Alguien más que quiera conocer a Dios? Sería una pena que salgas de este lugar sin tener un encuentro con Jesucristo. El Señor está tocando tu corazón. Abre tu corazón a Dios. Solamente así tendrás vida eterna. ¿Alguien más que quiera entregar su vida al Señor? Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos y recordarnos que la sabiduría terrenal tiene algunos beneficios en esta vida.
Es mejor ser sabio que ser necio. Pero Señor, que podamos entender que el principio de la verdadera sabiduría, como también dijo Salomón, es temerte a ti. Reconocer tu grandeza, reconocer tu majestad, reconocer tu santidad y humillarnos delante de tu presencia. Padre, gracias por aquellos que han levantado su mano dando testimonio de creer en ti, de que quieren conocerte, Señor. Ayúdales a tener un encuentro personal contigo por medio de Jesucristo. Padre, gracias por la vida eterna que tenemos aquellos que te hemos conocido. Que podamos gloriarnos de que te conocemos a ti. Y ese es el mayor bien en esta vida. Oramos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén, Señor.